Hola, buenos días, ¿cómo estás? Soy la doctora Yanet Riega. Vamos a hablar acerca del síndrome de Sjögren. Permítame compartir pantalla. Esta es nuestra agenda de síndrome de Sjögren. Vamos a hablar de la definición, perspectiva histórica, epidemiología, etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial, tratamiento y conclusiones. ¿Qué es el síndrome de Sjögren? El síndrome de Sjögren, a diferencia, por ejemplo, ya les hablé de fibromialgia, donde la fibromialgia es una enfermedad donde no hay una afección específica inflamatoria, inmunológica de algún órgano en particular, sino que es una alteración a nivel del sistema nervioso central, donde hay una amplificación de los estímulos dolorosos con actuación principalmente de las fibras nerviosas aferentes y las fibras eferentes están bloqueadas. En el síndrome de Sjögren, aquí sí hay un problema inmunológico sistémico. Esta es una enfermedad sistémica autoinmune. Se caracteriza por la aparición de infiltrados linfocitarios, principalmente a nivel de las glándulas salivales y lagrimales, aunque también a nivel de otros tejidos glandulares como vaginales de la piel están afectados. La manifestación clínica principal es sequedad oral y ocular y de otros como la sequedad vaginal y se caracteriza por la secreción de autoanticuerpos específicos. ¿Sí? El síndrome de Sjögren se presenta en forma aislada, donde se le conoce como enfermedad de Sjögren o en asociación a otras enfermedades autoinmunes, principalmente en asociación con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, esclerosis sistémica difusa o localizada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la historia del síndrome de Sjögren? Ya se conocía desde los 1800, donde Mikulicz describió un caso de tumefacción de glándulas salivales, en este caso parótidas, relacionado con infiltrados inflamatorios a este nivel. Pero fue hasta 1933 donde el oftalmólogo sueco Henrik Sjögren hizo su tesis doctoral en donde describió un grupo de mujeres con queratoconjuntivitis seca y se dio cuenta que la mayoría de ellas tenían artritis deformante. Esta enfermedad, el síndrome de Sjögren o la enfermedad de Sjögren, como se proclama en la actualidad, afecta del 0.5 al 2% de la población femenina, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Esta prevalencia depende mucho de los criterios utilizados, o sea que van a encontrar inclusive publicaciones donde se dice que es arriba del 2%. Inclusive hay una publicación de autopsias de gente adulta donde hay una prevalencia del 7%, ¿sí? Ya sabemos cómo las enfermedades autoinmunes afectan principalmente el género femenino, pero aquí en particular, el síndrome de Sjögren es una prevalencia muy alta. 9 mujeres por un hombre, fíjense, 9 mujeres por un hombre, ¿sí? El pico de la prevalencia es después de la menopausia, hacia mitad de la sexta década de la vida. Sabemos que en la etiopatogenia de esta enfermedad, aparte de factores genéticos, se han relacionado agentes ambientales como componentes virales u hormonales. De los componentes virales tenemos el virus de Epstein-Barr, retrovirus, Coxsackie. Se han encontrado ADN viral en autopsias de glándulas o en biopsias de pacientes inclusive. Y aquí las principales o las que primero toman frente en esta enfermedad son las células dendríticas plasmocitarias, o sea, el sistema inmune inespecífico, y esto hace que se actúen o empiecen a actuar diferentes genes no relacionados al HLA, como las vías del interferón, las vías del STAP y otros factores de transcripción,
donde se estimulan genes inflamatorios, estimulando ahora sí al sistema inmune específico, donde está involucrado las células B y las células T. Sabemos que las células B y las células T actúan coestimulándose, y posteriormente las células B producen una serie de autoanticuerpos que hacen que las células epiteliales que secretan las secreciones glandulares caigan en una apoptosis, y que esto haga que haya una disminución en la secreción glandular, ¿sí? Los genes, como ya les mencioné, más asociados son los genes HLA y los genes no asociados al HLA, donde las diversas publicaciones los nombran más frecuentemente o que toman mayor participación, como el factor regulador del interferón 5, el factor de transcripción crucial en la vía del interferón tipo 1, el transductor de señal y activación de la transcripción del STAP4 y el de la interleucina 12A, y así como otros genes activadores del factor nuclear kappa beta y los factores que estimulan los centros germinales, ¿sí? El síndrome de Sjögren se clasifica como síndrome de Sjögren primario y síndrome de Sjögren secundario. En la actualidad se quiere unificar y se le quiere llamar, hay un llamado para que esto se llame en general enfermedad de Sjögren. Pero en forma general podemos decir que existe el Sjögren solo, donde solamente hay resequedad, fatiga, y el síndrome de Sjögren secundario a otras enfermedades autoinmunes, como ya les dije, en un 18% principalmente artritis reumatoide, en un 17% asociado al lupus eritematoso sistémico, y como ya les mencioné también, esclerodermia y otras enfermedades autoinmunes, como también las miositis o las miopatías inflamatorias. También el síndrome de Sjögren está asociado a otras enfermedades autoinmunes órganoespecíficas, como cuáles, por ejemplo, la tiroiditis autoinmune, conocemos como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, así como también la cirrosis biliar primaria. Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Pues como afecta las secreciones glandulares, la mayoría de los pacientes se van a referir o van a manifestar sequedad oral, lo que se llama serostomía. Esto va a conllevar a la presencia de caries rampante o caries dentales. Son pacientes que generalmente a temprana edad ya requieren diversos tratamientos dentales para reparación de las células, de las muelas, de los dientes, porque se dañan, se empiezan a dañar. Esta sequedad provoca incremento de las infecciones bucales, como infecciones fúngicas, como candidiasis primaria. También puede haber presencia de herpes, ¿sí? Y esto ocasiona que la mucosa esté friable. El 50% de los pacientes refieren principalmente parotidomegalia, ya sea unilateral o bilateral. Generalmente cuando hay una parotidomegalia unilateral hay que pensar o descartar generalmente que estos pacientes vayan a desarrollar un linfoma de células mal, ¿sí? Así como hay disminución de la secreción oral, también hay disminución del flujo lagrimal, provocando un 95% seroftalmia, ojo seco, y esto el oftalmólogo lo va a referir como una queratoconjuntivitis seca, que es el nombre que se da a la resequedad de la córnea ocasionada por el síndrome de Sjögren. Va a haber una ulceración y fibrosis del tejido corneal. Los síntomas van a ser como si hubiera un cuerpo extraño, como si tuviéramos una pestaña, o
sensación de tierra o arena en los ojos con fotosensibilidad y se puede complicar con infecciones bacterianas y también se puede complicar con infecciones palpebrales con disfunción de las glándulas de meibomio. También, aparte de afectar secreciones lagrimales o secreciones orales o secreciones del epitelio vaginal, va a haber síntomas inespecíficos como una fatiga, febrícula, también va a haber una afección de otros órganos como vasculitis, púrpura, fenómeno de Raynaud en un 10 a 12%, alteraciones en las vías respiratorias superiores o inferiores, afecciones musculoesqueléticas, puede provocar artralgias y también artritis, una artritis no deformante, puede afectar inclusive músculos con una miositis o una polimiositis. Alteraciones renales, las más frecuentes son una acidosis tubular renal tipo 1. La afección más frecuente es la nefritis tubular intersticial. También en menor frecuencia puede haber una glomerulonefritis asociada a crioglobulinemias. Dentro de estas, la más frecuente es la tipo 5. También puede afectar al tejido neurológico, provocando una neuropatía sensoriomotora periférica. También puede haber una neuropatía táxica, una neuropatía de fibras pequeñas. También puede haber múltiples lesiones focales en el tejido cerebral, tipo esclerosis sistémica. También puede haber una disfunción espinal, incluyendo una mielitis transversa. Puede afectar el tejido hepatobiliar, provocando una colangitis biliar primaria autoinmune, reportada, por ejemplo, en una biopsia hepática. Y la complicación más temida, como ya les mencioné, es un linfoma. El más frecuente es un linfoma de células B, es un linfoma MALT, ¿sí? Es un linfoma asociado a mucosas. Como ya les mencioné, puede afectar tejidos extraglandulares en un 20 a 30%. Dentro de estas, la mayoría de las manifestaciones son fatiga. También puede estar relacionado con depresión y ansiedad. También, como ya les dije, puede haber una sequedad vaginal con dolor a la hora de las pacientes tener sus relaciones sexuales, van a referir dispareunia o claurosis. También puede haber una afección pulmonar arriba de un 15%. Ya les mencioné afección del sistema nervioso periférico. Puede haber una vasculitis menos frecuentemente también que la neuropatía periférica está la vasculopatía asociada al sistema nervioso central. Y como ya les mencioné, un daño renal en un 5%, dentro del más frecuente es de la enfermedad tubular intersticial. Les dije que la complicación más temida es el linfoma no Hodgkin, más bien, donde predomina la localización en las mucosas, por lo tanto se llama linfoma MALT. La afección patológica es el linfoma no Hodgkin de células o de las zonas marginales, y esto es secundario a una activación policlonal crónica de los linfocitos B. Los factores predictivos para la aparición del linfoma no Hodgkin es la presencia en la biopsia de centros germinales ectópicos, también en una concentración elevada de BAFF. Acuérdense que el BAFF es el receptor de los linfocitos B comparado con controles, y vamos a encontrar anomalías genéticas mencionadas en estos pacientes que codifican para la proteína A20, que esta regula la activación de los NF-kappa beta, que está presente hasta en el 77% de los linfomas tipo MAR.
El diagnóstico diferencial del síndrome de Sjögren, que anteriormente también se le hablaba indistintamente, se confundía con síndrome seco. Entonces, no es lo mismo síndrome seco que síndrome de Sjögren. Digamos que dentro de las causas de síndrome seco está el síndrome de Sjögren, pero el síndrome seco puede ser ocasionado también por la edad, o sea, por la menopausia. También puede ocasionarse el síndrome seco por el uso prolongado de lentes de contacto. Hay una lista interminable de medicamentos que provocan síndrome seco o sequedad, dentro de los cuales tenemos los antiparkinsonianos, los antihistamínicos, inclusive, aunque ustedes no lo crean, algunos antihipertensivos. La fibromialgia también puede provocar síntomas de sequedad. También puede ocasionar fatiga crónica, el síndrome ansioso depresivo. Hay pacientes que acuden a la consulta por resequedad que han tenido antecedentes de radioterapia en cabeza y cuello, que también pueden tener un síndrome seco sin tener síndrome de Sjögren. Una diabetes mellitus descompensada también, la hiperlipidemia severa, amiloidosis, sarcoidosis, linfoma, enfermedad de injerto contra huésped, VIH, una cialoadenitis por IgG4, que es, en la actualidad se conoce la enfermedad por IgG4 como el gran mimo porque puede dar diversos síntomas, desde síntomas similares a una artritis reumatoide hasta síntomas similares a un síndrome de Sjögren. Y como ya les mencioné, la enfermedad tiroidea autoinmune también puede dar síntomas de resequedad. Dentro del diagnóstico diferencial de ojo seco, tenemos también la conjuntivitis alérgica. Vivimos en Monterrey, una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, donde la mayoría de los pacientes van a referir irritación ocular con síntomas de resequedad. Aquí la diferencia va a ser que va a haber a la exploración física, el oftalmólogo va a encontrar una secreción conjuntival. También el diagnóstico diferencial es una disfunción de las glándulas de meiomio puramente, llamada blefaritis, donde va a haber un eritema palpebral. Y en el examen de estas glándulas de meiomio vamos a ver una obstrucción de estas glándulas en la blefarografía. El estilo de vida también puede provocar resequedad. ¿Por qué? Pues porque estamos pegados muchas horas en la computadora y en la lectura prolongada también. Esto es ocasionado también por la falta de parpadeo. Diversos medicamentos, como ya les mencioné, hay una lista interminable, como ya les dije. Aparte de lo que les dije, los antihistamínicos, antiparkinsonianos, también los diuréticos, los anticolinérgicos, también pueden ocasionar síndrome seco. Y la rosácea también puede provocar resequedad ocular. Y esto en la exploración física lo vamos a ver o lo vamos a diferenciar del síndrome de Sjögren porque en la rosácea va a haber un edema, una inflamación palpebral de los párpados. Otras causas de boca seca, aparte de los medicamentos que ya les dije que mencionan resequedad ocular, y también igual la radiación de cabeza y cuello, el VIH, el virus de la hepatitis C, la diabetes, diversos tipos de linfoma, la sarcoidosis, obstrucción de la vía aérea, los pacientes, o sea, los pacientes que padecen apnea obstructiva del sueño. En muchas, por ejemplo, en la sarcoidosis y en el linfoma, ¿a qué vamos a recurrir para hacer el diagnóstico? Pues a la biopsia, ¿verdad? La biopsia del tejido. Dentro de los fármacos que ya les dije que ocasionan disminución de las secreciones glandulares, ya más específicamente están los que tienen un efecto intenso a nivel de las glándulas, como los que tienen que ver con la atropina, los antiparkinsonianos, los anticolinérgicos, los antihistamínicos, los antidepresivos, los antiarrítmicos, también diversas drogas como las anfetaminas, la marihuana, la cocaína, no se diga el tabaco. Los que tienen un efecto moderado son los
antihipertensivos, que son los beta bloqueadores, los alfa bloqueadores, los bloqueadores de canales del calcio, las benzodiazepinas, los antidepresivos, los antihistamínicos H1, los diuréticos y los antirretrovirales. O sea que en la historia clínica, chicos, tienen que hacer una, digamos, una descripción completa de todos los medicamentos que usa el paciente cuando llega a la consulta, refiriendo sequedad, ya sea sequedad ocular, sequedad oral o ambas. Tienen que preguntar qué medicamentos toma, porque la causa principal de resequedad es el uso de medicamentos y la edad. También y el uso prolongado de lentes de contacto, así como también el uso prolongado de la computadora. El abordaje diagnóstico, ¿en qué va a consistir? Pues como en todo en reuma, que es una historia clínica detallada, una examinación física. En esta examinación física, pues vamos a medir cuánta lágrima produce el paciente con unas tiritas que se llama prueba de Schirmer, que tienen que, para referir como una prueba de Schirmer positivo, generalmente los pacientes liberan menos de 5 milímetros de lágrima, y también hay que checar cuánta saliva produce. Entonces, al paciente se le pone en una posición cómoda, se le pone un tubito para que vaya liberando la saliva. Inclusive en la exploración física, al abrir la boca, al levantar la lengua y a ver qué tanta pool de saliva produce nuestro paciente, podemos darnos cuenta de que el paciente tiene resequedad, así como que inclusive la examinación de la lengua, donde podemos observar una lengua geográfica. Todo esto tiene que ser corroborado, tiene que ser verificado para descartar síndrome de Sjögren con la examinación en laboratorio de autoanticuerpos, y en pacientes sospechosos con autoanticuerpos negativos recurrimos en la actualidad a la biopsia de glándula salival menor. Podemos recurrir también al ultrasonido de glándulas parótidas para descartar la presencia de inflamación parótida. En el diagnóstico no podemos dejar de mencionar los criterios clasificatorios ACR EULAR que fueron lanzados en el 2016, donde se le da una predominancia de puntos al score de focos, ¿sí? Al infiltrado linfocitario, donde se considera positivo la presencia de uno o más focos con 3 puntos, la presencia de autoanticuerpos con también 3 puntos, que son los SSA, sin SSB, SSA solos, que antes se llamaba anti-RO, y dándose un punto a la tinción ocular, que es llamada prueba de Schirmer, al flujo salival sin estimulación, y también a la presencia de score de tinción ocular, que esa la hace el oftalmólogo. Para aplicar los criterios clasificatorios, los pacientes deben de tener sospecha de síndrome de Sjögren, así como fatiga para poder aplicar los criterios, ¿sí? Dentro de otras pruebas de laboratorio, el hallazgo serológico más frecuente es una hipergamma-globulinemia, donde vamos a ver esa elevación de las globulinas, pues en un simple perfil bioquímico, donde reportan proteínas totales, albúmina y globulinas. Entonces, generalmente estos pacientes en la parte donde dice globulinas, las van a tener elevadas. Es el hallazgo más frecuente en este tipo de pacientes. También podemos observar en el laboratorio otros anticuerpos como factor reumatoide. O sea, el factor reumatoide no solamente existe a títulos altos en la artritis reumatoide. Los pacientes con síndrome de Sjögren también reportan títulos altos de factor reumatoide, y generalmente llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque los pacientes con síndrome de Sjögren que tienen un factor reumatoide positivo a títulos altos no presentan tanta artritis, y su artritis es una artritis no muy inflamatoria y no deformante como la artritis reumatoide. Esa es una manera de distinguir el factor reumatoide que existe en la artritis reumatoide que en el síndrome de Sjögren.
También en el síndrome de Sjögren vamos a observar títulos altos de anticuerpos antinucleares y generalmente nos va a dar un patrón moteado. Acuérdense que el patrón moteado generalmente nos habla de la presencia de anticuerpos como anti-Rho, ¿sí? O llamados antígenos extraíbles del núcleo, ¿sí? También puede existir anemia por inflamación crónica y la alteración también más frecuente en síndrome de Sjögren es una elevación de la proteína C, de la proteína C reactiva, pero más frecuentemente los pacientes con síndrome de Sjögren presentan una elevación de la velocidad de sedimentación globular. Es típico del síndrome de Sjögren que tengan la BSG elevada. También pueden existir citopenias como leucopenia, trombocitopenia y así también como una concentración baja de complemento, principalmente el C4, ¿sí? En un 30-40% de los pacientes podemos encontrar un síndrome de Sjögren seronegativo. ¿Cuál es el Sjögren seronegativo? Pues es aquel que da negativos en los anticuerpos anti-SSA o anti-Rho, pero van a tener biopsia positiva y van a presentar todas las demás características del síndrome de Sjögren, como disminución del flujo lagrimal, como la disminución del flujo salival, como una tinción elevada en el score de tinción ocular, en las tinciones de fluoresceína y verde de deslizamiento. Ya les mencioné más o menos cómo se mide la saliva. El paciente debe estar 1 hora, hora y media, sin haber ingerido alimento líquido ni sólido, y lo tenemos 15 minutos liberando la saliva que libera, y normalmente para decir que hay una disminución del flujo salival se espera que haya más de 0.1 mililitros por minuto, ¿sí? Si es menos, se considera que hay disminución del flujo salival. ¿Cómo se evalúa el ojo y la lágrima? Pues lo más práctico, los reumatólogos ponemos las tiritas que es para hacer la prueba de Schirmer, y cuando esta mide menos de 5, lo enviamos con el oftalmólogo, quien hace las tinciones para checar qué tantas erosiones corneales o en la esclerótica, dependiendo de las tinciones que aplique, que es la fluoresceína y el verde de lisamina. Y si nos da un score de tinción ocular arriba de 5, significa que hay es un ojo seco inflamatorio, ¿sí? La prueba de Schirmer se recomienda que sea sin anestesia, aunque los oftalmólogos la realizan también con anestesia. La biopsia de glándula salival menor se debe de reportar como la presencia de más de 50 agregados linfocitarios en 4 milímetros, ¿sí? Y eso se considera un foco. Entonces, arriba de un foco se considera positiva la biopsia de glándula salival menor. Tenemos en el tejido glandular oral más de miles de glándulas salivales menores, y el tejido que tomamos es menos de 1 milímetro, y con un procedimiento muy sencillo, no invasivo, podemos detectar la presencia de focos de infiltrado linfocitario, ¿sí? ¿Qué otros estudios existen? Pues como ya les mencioné, el ultrasonido de glándula salival, que nos puede ayudar también a detectar inflamación e inclusive nos puede ayudar a detectar la presencia de alguna tumoración. Como ya les dije, en síndrome de Sjögren lo más temido es un linfoma MAD o un linfoma de células B, que hay que descartar en este tipo de pacientes porque el síndrome de Sjögren es la enfermedad autoinmune que tiene más prevalencia de linfoma no Hodgkin o linfoma asociado a mucosas. El tratamiento. El tratamiento principalmente es no farmacológico, recomendándole a los pacientes que usen una adecuada hidratación, una alimentación baja en bebidas azucaradas, disminuyendo el uso de fármacos que provocan resequedad, como ya les dije, evitar café, alcohol, tabaco, evitar el ambiente cerrados,
ubicar el lugar de trabajo. Y para el ojo es, por ejemplo, usar jabones especiales, ¿sí? Evitar el uso de jabones y cremas perfumados que provocan una mayor inflamación, evitar la exposición solar prolongada, el uso de protectores solares. También los pacientes, como ya les dije, que hay mucha resequedad a nivel oral, ocular, vaginal, pues no queda la nariz, ¿verdad? La sequedad nasal. Por lo tanto, hay que evitar la obstrucción nasal, mantener las vías aéreas nasales hidratadas y hay que usar humidificadores tanto en el trabajo como en el domicilio y siempre traer las gotitas lubricantes. Entonces, hay muchas recomendaciones para este tipo de pacientes, tanto para la resequedad oral como para la resequedad ocular. El tratamiento farmacológico generalmente es a través de cialogogos, así se les menciona cuáles son. El primero que se utilizó fue la pilocarpina, que estimula la producción exócrina en una dosis de 20 miligramos al día. Esta en la actualidad ya ha caído un poquito en desuso, aunque muchos pacientes usan pilocarpina. Lo más actual es el uso de cevimeline. Este no lo tenemos todavía disponible así en forma económica en nuestra localidad, pero muchos pacientes lo consiguen. Y se usa la cevimeline, el nombre comercial es Evoxat, 30 miligramos cada 8 horas. Para pacientes que tienen síndrome de Sjögren con involucro muscular o articular, o sea, la presencia de artritis o mialgias, también se usa la hidroxicloroquina en dosis de 5 a 7 miligramos por kilo. También nos puede ayudar a tratar otras manifestaciones extraglandulares, como por ejemplo la púrpura, ¿sí? Este es un ejemplo de sustitutos que se usan, lagrimales, de preferencia sin conservador. Por lo tanto, hay que decirle a los pacientes qué marca de sustitutos lagrimales no tienen conservador, ¿sí? Como ya les mencioné, un 30% de los pacientes aproximadamente pueden tener manifestaciones extraglandulares, o sea, pueden tener involucro de otros órganos como involucro pulmonar, involucro renal, involucro articular. Para eso, para involucro articular, ya les mencioné la hidroxicloroquina. También se puede usar la gamma globulina cuando hay debilidad muscular o miopatía, involucro a nivel de las fibras musculares con autoanticuerpos. También se pueden usar fármacos biológicos. No se ha visto una eficacia como en la artritis reumatoide, por ejemplo, que usamos bloqueadores del TNF-alfa. En esta enfermedad no se ha visto porque la fisiopatología es diferente. Aquí la fisiopatología está relacionada con el interferón, ¿sí? Y en artritis reumatoide, acuérdense que está relacionada con los bloqueadores del factor de necrosis tumoral. Entonces, si en el síndrome de Sjögren se ve el sello del interferón, pues no se va a ver beneficio con los bloqueadores del TNF-alfa. Pero sí se ha visto mejoría en los pacientes, por ejemplo, que tienen artritis, artralgias, parotidomegalia, con el uso de anti-CD20 como el rituximab, y en la actualidad se están usando inhibidores del CD40 con éxito en estos pacientes, con mejoría en las secreciones y en las manifestaciones extraglandulares. En conclusión, muchachos, les puedo decir que el síndrome de Sjögren es un modelo de enfermedad autoinmune por excelencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay anticuerpos que están bloqueando las secreciones lagrimales, oculares, nasales, bronquiales, vaginales, las secreciones inclusive del tejido hepático, de los túbulos renales, en todas las partes donde haya un epitelio glandular, está la presencia del sistema inmunológico con la presencia de múltiples autoanticuerpos. Entonces, este es un modelo de enfermedad autoinmune
Esta es una enfermedad donde el riesgo de desarrollar linfoma es más alto que en todas las demás enfermedades autoinmunes, ¿sí? Por lo tanto, la mejora del conocimiento de estos mecanismos efectores de la enfermedad nos va a permitir nuevos objetivos de tratamiento para el futuro. Ya estamos en la época de los anti-CD40 y por lo tanto se espera que estos nuevos estudios clínicos que se están llevando a cabo mejorarán la calidad de vida de nuestros pacientes. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.